En este apartado 5 vamos a ver el capítulo de superficies extendidas o aletas. Vamos a ver cuándo es necesario o recomendable introducir las superficies extendidas en los intercambiadores de doble tubo o multitubulares y cómo se modifican los cálculos fluidotérmicos en este caso. Bien, normalmente utilizaremos superficies extendidas cuando el coeficiente de transferencia de calor por convección exterior sea mucho menor que el coeficiente de transferencia de calor por convección en el interior del tubo. Esto suele ocurrir cuando, por ejemplo, tenemos un gas o también cuando tenemos un fluido muy viscoso. Si, por ejemplo, tengo un intercambiador líquido-gas, sabemos que los gases tienen conductividades térmicas un orden de magnitud más bajas que los líquidos habitualmente, con lo cual es de esperar que el lado donde yo haga circular el gas, el coeficiente de transferencia de calor por convección sea aproximadamente un orden de magnitud más bajo. Con lo cual ese lado del intercambiador va a tener la mayor resistencia a la transferencia de calor, va a ser la resistencia dominante. Para compensar esa resistencia tan grande y compensar de alguna manera ese coeficiente H tan bajo, lo que podemos hacer es aumentar el área de intercambio. En ese caso introduciríamos siempre el gas por el exterior y el líquido por el interior, de tal manera que por el exterior es donde podemos colocar las superficies extendidas y de esta manera aumentar mucho el área de transferencia de calor exterior y compensar ese bajo H exterior. Lo mismo ocurriría si tengo dos líquidos, por ejemplo, pero uno de ellos es un fluido muy viscoso. Si es muy viscoso, normalmente pues dará lugar a un número de Reynolds bajo, incluso pudiendo llegar a laminar. En ese caso, ese coeficiente convectivo va a ser mucho más bajo que el otro. Pues bien, ese fluido altamente viscoso sería introducido por la corona anular exterior y colocando las aletas compensaríamos de alguna manera ese coeficiente convectivo tan bajo y disminuiríamos la resistencia a la convección exterior. Como un criterio de diseño orientativo, podríamos decir que compensa económicamente el sobrecoste que supone introducir las aletas en un intercambiador de doble tubo multitubular cuando el coeficiente convectivo exterior sea al menos menor que de la mitad del coeficiente convectivo interior. ¿Cómo calculamos el factor de fricción y el coeficiente convectivo exterior cuando introducimos aletas? Obviamente, aunque tenga un intercambiador de doble tubo, ya la geometría de corona anular desaparece y tengo una geometría distinta, y lo mismo ocurre con el multitubular con aletas. Bien, pues como hacemos habitualmente cuando tenemos una geometría para la cual no tenemos una correlación específica, usamos las mismas correlaciones que el flujo por el interior de conductos de sección circular, utilizando el diámetro hidráulico como longitud característica. Para un intercambiador multitubular con n sub t tubos y n sub a aletas por tubo, el diámetro hidráulico lo podemos calcular como vamos a ver. Primero determinamos cuál sería el área transversal, de tal manera que, de manera general, este sería el diámetro exterior de 3, luego aquí colocamos aquí una aleta de referencia y aquí el diámetro del tubo interior. Este sería diámetro de 2, este sería el diámetro exterior, el que llamamos de 3. La aleta, recordar que la altura de la aleta la hemos llamado con la letra W y este espesor sería la letra griega delta. Esa es mi geometría. Bien, en este caso el área transversal sería simplemente pi cuartos por el diámetro de sub 3 al cuadrado, y aquí tengo que restar menos el número de tubos por el diámetro de sub 2 al cuadrado. En la figura el número de tubos es simplemente 1. Y ahora hay que restar el área ocupada por las aletas, que en este caso que tengo una aleta, pues sería ese área transversal que he rayado. Es decir, menos el número de aletas que hay en cada tubo, n sub a, por el número de tubos, ¿de acuerdo?, y multiplicado por ese área transversal de una aleta, delta por W. Ese sería el área transversal
para el cálculo del diámetro hidráulico. El perímetro mojado, volvemos a pintar la misma geometría que teníamos anteriormente. Diámetro exterior de 2, pintamos aquí una aleta. Este sería el diámetro de sub 2. Este diámetro grande sería d sub 3. Esta es la distancia W y el espesor de la aleta lo llamamos delta. En este caso el perímetro mojado pues sería el perímetro exterior, ese sería pi por d3, más el perímetro de lo que sería todo el tubo interior, que sería el número de tubos por d2. Si solo tengo un tubo, pues en E sub t sería 1. Y ahora habría que añadir este perímetro que tengo aquí, el de la aleta, que sería 2 veces, sumar 2 veces W a un lado y W al otro, por el número de tubos y por el número de aletas. Fijaros que delta no hace falta añadirlo porque ya he considerado todo el diámetro de sub 2, con lo cual delta lo estaría considerando aquí. Ese sería el perímetro mojado. Con lo cual el diámetro hidráulico sería esa expresión de manera general. Cálculo de la resistencia por convección exterior. Pues normalmente vamos a colocar aletas rectas de sección constante a lo largo de toda la longitud del tubo. La resistencia por convección, como sabemos cuando utilizamos aletas, se ve modificada y tenemos que introducir la resistencia con aletas, que es la inversa del rendimiento global de la superficie aleteada por el coeficiente convectivo exterior y por el área total. El rendimiento de la aleta pues lo tendremos que obtener a partir de las expresiones vistas para rendimientos de aletas en el tema 1. El área total de la superficie aleteada para un intercambiador en general multitubular con n sub t tubos y n sub a aletas lo podemos obtener como vemos a continuación. El área de la base no aleteada, pintamos de nuevo mi geometría, mi circunferencia grande, una aleta de referencia y el diámetro de sub 2 sería este, el diámetro grande es d sub 3, esta distancia es W y esta otra es delta. El área de la base libre de aletas sería el perímetro marcado por el diámetro de 2, es decir, pi por d2 por la longitud del tubo, pi de 2 por L, y tengo que restar ese trocito de área que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Ese área. Esta. Ese área pintada de color rojo sería simplemente aquí restar el número de aletas y multiplicado por ese área ocupada por cada una de las aletas en la base, que sería la longitud L por el espesor delta. Esa sería el área de la base no aleteada de un tubo, lo que llamaríamos A sub B. Y el área de una aleta, pues en este caso pintamos solo el diámetro de 2. Esto sería W, esto sería delta. Pues en este caso el área de la aleta sería pues todo este área. Esta por la longitud, es decir, longitud L multiplicado por 2 veces W más delta. Esa sería el área de la aleta expuesta a la transferencia de calor. Combinando ambas expresiones, el área total expuesta a la transferencia de calor sería el número de tubos por el área de la base de cada uno de los tubos libre de aletas más número de tubos por el número de aletas en cada tubo y por el área de cada una de las aletas, que agrupando términos se obtendría esa expresión final que tenemos ahí, y esa sería el área total que debemos introducir para el cálculo de la resistencia de convección exterior con aletas.